Buenas Escuchamos noches. ya, doctor. Sí, sí, lo Correcto. escuchamos. Ya, ya, entonces ya avanzamos algo de esto. Este, recordar las relaciones, muy importante que no olvide las relaciones anatómicas de la glándula hipófisis, ¿no? No olvidar el quiasma óptico, qué distancia está del borde superior de la glándula hipoficiaria, qué estructuras anatómicas se encuentran en el seno cavernoso y que por debajo se encuentra el seno esenoidal, ¿no? Vamos a ver, ya. Esto es lo que les hice ver, no olvidar que generalmente todas las hormonas hipotalámicas estimulan la producción de hormonas a nivel de la adenohipófisis hipófisis anterior, excepto una, la excepción a la regla es la dopamina, que inhibe la liberación de prolactina. Asimismo, en casos patológicos, cuando la TRH está muy elevada, como en el hipotiroidismo primario, puede estimular la producción de prolactina. Y hablamos que clínicamente, cuando tenemos un paciente con hiperprolactinemia, por ejemplo, que causa galactorrea, estamos obligados a descartar que hay un problema de hipotiroidismo primario. ¿Ya? Hablamos de la estructura química de estas cuatro hormonas, LH, FSH, TSH y la gonadotropina gonadotrópica humana, y que puede haber superposición de efectos. ¿Ya? Ya, ahora, continuamos. Ahora, la adenohipófisis, recordemos, hemos establecido que es la parte de la hipófisis que produce hormonas y la neurohipófisis almacena hormonas. Por lo tanto, la síntesis y secreción de las hormonas de la adenohipófisis son reguladas, ¿no?, por hormonas estimuladoras en general y excepciones por inhibidoras producidas por varios núcleos del hipotálamo, los cuales son transportadas a la hipófisis por el sistema portal hipoficiario o hipotálamo hipoficiario, o también conocido como infundíbulo. Este lecho capilar se encuentra por fuera de la barrera hematocefálica y se caracteriza por un flujo sanguíneo muy elevado, más aún en la gestación. No se olviden eso. Lo que ya más o menos ya hemos dicho, podemos deducir cuando la hipófisis se extrae la hipófisis, ¿no?, una hipofisiectomía, ¿no?, ya sea transesfenoidal o transcraneal, ¿no?, entonces sacamos tejido de adenihipófisis. Entonces, por lo tanto, las hormonas de la hipófisis se pierden porque hemos dañado las células hipofisiales. Sin embargo, al menos que esté dañado el hipotálamo, y eso que esté dañado severamente, la capacidad de producir hormona antidiurética y oxitocina se retiene luego de un periodo de recuperación. ¿Por qué? Ya hemos hablado de las de la neurohipófisis que producen hormonas, pero la neurohipófisis dije que almacena hormonas. ¿Y qué hormonas almacenan? No, la hormona antidiurética o vasopresina, son sinónimos, antidiurética o vasopresina, y la oxitocina, que son producidas a nivel del hipotálamo, van por el axón, los axones correspondientes, y se almacenan en la neurohipófisis. Entonces, yo al sacar la hipófisis, adeno y neurohipófisis, puedo dañar las terminaciones nerviosas, es decir, los axones, y sabemos que la neurona regenera los axones, se puede dañar y se regenera desde un tiempo generalmente que dura 2 o 3 semanas. Entonces, porque la producción es por el núcleo, es a nivel de la célula nerviosa propiamente dicha. Entonces, como se da el axón, se puede regenerar. Entonces, se puede un tiempo en el cual se baja la producción de ADH oxitocina, pero se recupera. Y el Doctor, comportamiento clínico es así. doctor, Generalmente sí, dígame. disculpe, ¿puede aceptar a mi compañera que está en sala de espera? A ver, ya. Ya, listo. Entonces, ¿la clínica qué es? La clínica es conocer cómo se comporta una enfermedad determinada, su presentación, la historia natural, y sirve para predecir lo que puede pasar en un caso clínico. Entonces, esto se aplica. Hemos dicho que al operar una hipófisis, podemos dañar la neurohipófisis, pero la capacidad de almacenar, ¿no?, almacenar ADH y citocina se puede recuperar, al menos que haya un daño terrible, ¿no? Entonces, clínicamente se establece que después de una cirugía hipófisis, generalmente hay un periodo de diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes mellitus. La única semejanza es por la etimología. Si ustedes más o menos leen la etimología, diabetes viene del griego que significa sifón. El sifón en Grecia le decían a lo que nosotros decimos en la sierra los puquiales o ojos de agua en los cerros. O sea, son chorritos de agua. Ahí, entonces ellos decían diabetes a esos chorros de agua.
y si probaban el agua, la orina en este caso, era dulce, decía diabetes mellitus, porque veían que el paciente orinaba como si fuera un buquial o un sifón. Si era dulce, lo llamaban mellitus, de dulce, diabetes mellitus. Y si era, no tenía sabor o era salado, como decían ellos, es insípido, diabetes insípido. Entonces, ¿qué pasa cuando baja la DH? La DH, si no me lo dices, antidiurética, retiene agua. Entonces, al bajar la producción o la liberación de la hormona antidiurética, una orina mayor volumen, puede llegar a estos 10, 15 litros, dependiendo de la falta de H. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de flujo de unidad por aumento del agua libre, se pierde gran cantidad de agua. Entonces, normalmente se considera que una diabetes insípida postquirúrgica por cirugía hipófisis, máximo puede durar hasta 2 semanas. Si la diabetes insípida dura, postquirurgia, dura más de 2 semanas, se puede considerar que esa diabetes insípida ya es permanente y requiere una terapia de reemplazo con ADH permanente. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hoy estamos en la clínica propiamente dicho. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Claro? ¿Está todo claro? Doctor, disculpe, ¿cuánto era el tiempo que mencionó que podía, o sea, deberse al posoperatorio antes de hasta 2 considerar? semanas, hasta 2 semanas. Hasta 2 semanas. Claro, días más, días menos. Se considera de que si es que la diabetes insípida dura más de 2, postquirurgia dura más de 2 semanas, se puede deducir, inferir que, o sea que no hay absoluto, pero muy probablemente ya sea permanente. Ahora, si el hipotálamo es destruido, ya no la hipófisis, ¿no? El hipotálamo, pero la adenohipófisis permanece intacta, entonces la secreción de todas las hormonas de la hipófisis declinan, bajan, porque hemos visto que la mayoría de hormonas hipotalámicas estimulan la liberación de hormonas hipofisiales. Todas bajarían, excepto una. ¿Cuál? La prolactina. Porque la prolactina tiene a nivel hipotálamo un factor inhibitorio. Me detiene la liberación de prolactina. Entonces, al no haber la dopamina, porque se destruyó el hipotálamo, entonces la prolactina se eleva. Así también, ¿qué pasa con la DH y oxitocina? Se pierde porque se dañó el hipotálamo. Porque las neuronas que producen la H y oxitocina se encuentran en hipotálamo. ¿Correcto? ¿Está claro ahí? Esto sucede debido a que la influencia hipotalámica sobre la prolactina es inhibitoria por la dopamina, hormona inhibidora de la prolactina. Y al eliminarse la secreción de prolactina, se libera de su tono inhibitorio, es decir, ¡fum!, sale del closet. Entonces, por la disminución de la dopamina. ¿Cómo se interrelacionan las hormonas hipotalámicas superficiales y las periféricas? Hay un sistema de retroalimentación. Entonces, podemos ver a qué se refiere. No, acá es más fácil. Entonces, hay una retroalimentación de asa larga, que es hipotálamo, glándula periférica, hipófisis, glándula periférica. Asa corta, que es una retroalimentación hipotalámica hipofisiaria. Y una retroalimentación de asa ultracorta, el mismo hipotálamo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma sustancia, una sustancia puede estimular la producción de una hormona y el incremento de esa hormona tiene un efecto inhibitorio sobre la liberación, autorregulándose. Se llama feedback negativo. Feedback negativo. Otra característica importante de las hormonas hipotalámicas hipofisiarias es su liberación. No se liberan de manera constante. En general, la mayoría de las hormonas, casi todas, no se liberan de manera constante. Tiene una manera de liberarse que no es al azar, una manera pulsátil, así como ondas de radio, en las cuales tiene una amplitud y frecuencia determinada. Una amplitud y frecuencia determinada. ¿No? ¿Qué determina la acción? Es decir, si una hormona determinada hipotalámica no se libera a una frecuencia y una amplitud determinada, puede que no produzca el efecto o no estimule, al contrario, que inhiba. Y ese es muy importante de entenderlo. Entonces, por lo tanto,
Las hormonas hipotalámicas y de la hipófisis tienen el fenómeno llamado secreción episódica pulsátil. Liberaciones cortas, rápidas y en picos. Esta secreción pulsátil se superpone a ritmos largos como son los ritmos circadianos y los ritmos estacionales. Cuando ustedes llevaron anatomía y vieron los cortes del duodeno, ¿recuerdan el duodeno? ¿Recuerdan las vellosidades intestinales? ¿No? Estas Sí, vellosidades a su vez veían que estaban sobre unas imaginaciones, unos dobleces de la mucosa del duodeno. O sea, esas vellosidades encima están sobre otras ondulaciones. Algo así. La amplitud y frecuencia determinada de la hormona se puede también, lo que ustedes observan, se puede superponer a variaciones estacionales, de día o de noche, varía. Porque recordar que el hipotálamo es el centro esa es la unión entre la parte neuroendocrina. Los factores medioambientales que conocen ustedes que pueden que nos afectan, tienen su punto de correlación, su conexión en el hipotálamo. Esto es esencial para la función hipotálamo beneficiaria. La información se transmite con secreciones, como decimos, con una amplitud y frecuencia determinada, como una onda de radio. Esta secreción pulsátil disminuye la retroalimentación negativa de los receptores hipofisiarios. O sea, funciona de esta manera. Si se pierde la liberación episódica pulsátil, amplitud y frecuencia determinada, se pierde la acción y en vez de estimular, bloquea. Si el patrón de secreción pulsátil hipotalámica es abolida o se pierde, la secreción de la hormona hipofisiaria se altera, aunque los niveles de la hormona hipotalámica se mantengan elevados. Es decir, ustedes dosan, está alta, ¿por qué no hace efecto? Es que no se está liberando de manera adecuada. Y ustedes deducen que en qué casos no se libera de manera adecuada. Cuando pierden el mecanismo de control, sean casos, por ejemplo, en tumores. ¿No? En tumores se pierde. Esto tiene una aplicación clínica práctica de tratamiento. Los análogos sintéticos de la GNRH, entonces pónganse a analizar análogos sintéticos de GNRH. ¿Qué es un análogo? ¿Alguien me puede contestar qué es un análogo? Doctor, vendría a ser una Sí. sustancia que cumple la misma función de la sustancia original, o sea, un compuesto que cumple la misma función. Claro, y generalmente es más potente, ¿no? Sí. Y puede ser análogo o antagonista. Antagonista es que lo contrario, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué quiere decir análogo de la GNRH? Que tiene efecto similar a la GNRH. ¿Está claro? ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no? Hablen, ¿estamos de Sí, acuerdo? doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Y la GNRH qué hace? Es una hormona hipotalámica, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Doctor, La GNRH, ¿qué significa? Gonadotropina, liberadora de gonadotropinas. hormonas liberadoras de las gonadotropinas. Esto se produce en el hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotropinas, o también conocida como LHRH, tiene la función de estimular a los gonadotropos. ¿Cuáles son los gonadotropos? Son las células que están en la hipófisis que me producen las gonadotropinas. Es un trabalengua, pero es así. Parece simple, pero siempre cae en los exámenes con eso. Entonces, la GNRH me estimula a las células, a los gonadotropos para que produzcan gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? La FSH y LH. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Ya. doctor. Sí, doctor. Ya. Y esta estimulación se produce cuando esta GNRH se produce de una manera episódica por una frecuencia determinada, que incluso en la mujer es diferente en la fase folicular y proliferativa. Ya está establecido los minutos, todo está establecido. ¿Sí? Pero eso sí se libera de esa manera. Pero si yo aplico un análogo de gente mucho más potente y todavía de depósito, que tiene una vibración constante y elevada, ya no me estimula, me bloquea. Por eso, estos análogos sintéticos de la GNRH pueden ser empleados tónicamente para suprimir la secreción del LH. Sin embargo, si se administran de manera pulsátil, pueden estimular. Pero cuando yo, por ejemplo, ¿en qué casos quiero inhibir la FSH-LH? Ejemplo, en la pubertad precoz. ¿Qué es la pubertad precoz? Cuando se presenta la pubertad antes de la edad determinada. Entonces yo quiero bloquear la pubertad.
Entonces, ¿cómo bloqueo por TAT? Bloqueando la liberación de la LH y FSH. ¿Y cómo? Utilizando análogos sintéticos de GNRH. Aunque parezca contraproducente, es por la manera que se libera. Se pone dosis de depósito, es decir, hay tratamientos mensuales, bimensuales y trimestrales. ¿En qué otros casos? En los cuales quiero disminuir la HFH, ejemplo, en cáncer de próstata. Entonces, ¿qué hago ahí? Bloqueo las gonadotropinas. ¿Con qué? Con los análogos sintéticos GNRH. Esto, por favor, cáptenlo bien, es importantísimo, porque cae fácil. Tratamiento de la pubertad precoz, 1. Antagonistas de la GNRH, o agonistas. Bueno, análogos es como agonistas, ¿ah? Agonistas GNRH, las respuestas son agonistas GNRH. Pero generalmente ponen antagonistas, ¿no? Y se confunde. Ya, por favor, atentos. Ahora, estos ritmos endocrinos tienen oscilaciones temporales que pueden ir de pocos minutos a años, es variable. Entonces, estos ritmos se llaman circadianos cuando son de 24 horas, ultradianos que son hasta 24 horas y infradianos cuando son más de 24 horas. Ejemplo, el ciclo menstrual dura más de 24 horas, por lo tanto es un ritmo infradiano, ¿no? Ejemplo, infradiano. Es una respuesta adaptativa a los cambios de medio ambiente. Ejemplo, si ustedes ven que este ciclo circadiano de las hormonas es diferente, por ejemplo, una persona que vive en la selva que una persona que vive en la parte norte, en Finlandia, en Suecia, en Groenlandia. ¿Por qué? Porque los días duran menos, las noches duran más, etcétera, etcétera. También tiene relación al sueño-vigilia. Ejemplo, en el amanecer disminuye ligeramente el TSH, prolactina GH y aumenta el cortisol. Entonces, esto debe tener en consideración en la clínica. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en consideración me puedo equivocar. Ejemplo, una muestra simple que me da un dato, yo no sé cómo, de quién proviene, si el paciente duerme de día o duerme de noche, si el paciente está sometido a un estrés severo, está hospitalizado, es ambulatorio, etcétera, etcétera, desamanecido, que se guardia. Entonces, si yo no sé esas cosas, me equivoco. Ejemplo, el cortisol. Si me dice, el paciente tiene cortisol de 15 nanogramos por decilitro, yo no puedo decir si es normal, ¿no? Debo saber primero la hora. Si es un paciente que duerme de noche y está despierto de día, y es ambulatorio, no está hospitalizado, no está con infección, etcétera, etcétera, y es de las 8 de la mañana la muestra, 15 nanogramos por decilitro es normal. Se mete esa hora de 5 a 20 o 5 a 15 es normal. En cambio, si sale 15, ese paciente que duerme de noche, está despierto de día, tranquilo ambulatorio, me sale 15, no, eso es muy alto, es compatible con hipercortisolismo. O sea, un mismo valor tiene que tener acompañado de la clínica, de los datos del paciente, de la hora, todo para poder interpretarlo. ¿Qué medicamentos ha tomado en los últimos meses, semanas, días, etcétera? Todo. Entonces, por lo tanto, la diferencia entre lo normal y patológico depende de la selección adecuada del tiempo de la toma de la muestra y de las características clínicas individuales, ¿no? del paciente, ¿no? Así también, trastorno del sueño, depresión, viaje, ceguera, edad, producen alteraciones de los ritmos. Ahora, ¿cómo clasificamos los endocrinos? Creo que lo hemos visto. En todo caso, es primario cuando está afectada la propia glándula. Cuando es secundario, cuando la causa está en hipófisis. Y terciario, cuando es en hipotálamo. Ahora, las hormonas liberadoras hipotalámicas actúan a través de la hipófisis por unión a receptores celulares de superficie. Aunque muchas de las hormonas actúan por estimulación del AMP cíclico, no es el mecanismo exclusivo. Pero generalmente son de superficie. Ya deduce qué tipo, ya hemos visto una correlación química, estructural, química y funcional de las hormonas. Si tiene receptores celulares de superficie, ya imaginamos que puede ser aminas, péptidos, por ejemplo. Ya. Hablemos de algunas de ellas. La hormona luteinizante o LH. Su órgano blanco primario es el ovario en la mujer y el testículo en el varón. En el testículo especialmente sobre las células de Leydig. ¿Cuál es su función? Estimula la conversión del folículo ovárico a cuerpo lúteo, ¿no? Acuérdense que esto se mete en la segunda fase psicomenstrual. También actúa para mantener el cuerpo lúteo, segunda fase psicomenstrual, y estimulando la secreción de estrógeno y progesterona. Eleva el elevado pico del LH, generalmente que hay previo a la ovulación, que es en la mitad del ciclo,
estimula la ovulación. Y si el pico LH no se produce la ovulación. Por eso el ciclo menstrual femenino es el ejemplo típico de la secreción episódica, pulsante y variable, etcétera, de las hormonas hipotalámicos hipoficiales. En el hombre es el principal regulador de la esteroidogénesis testicular. Actúa sobre las células de Leydig, ¿para qué? Para estimular la producción de andrógenos testiculares. Estimula el crecimiento de los testículos. Si la secreción LH es suprimida, como sucede con el uso inadecuado de esteroides anabólicos para el desarrollo de masa muscular, los testículos atrofian. Ustedes saben que a veces acá en el Perú se vende mucho sin receta. En los gimnasios a veces te ofrecen esteroides anabólicos para que tengas más vigor para hacer ejercicio. Y hasta te ponen te dan dosis veterinarias exageradas. El abuso de esto, ¿qué hace? Que me atrofie el testículo. Entonces, ¿qué genera? Que el paciente tenga que usar reemplazo de testosterona de por vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ponerse estos tipos de sustancias de manera indiscriminada. La LH y FSH son secretadas por las mismas células, por los gonadotropos, que hemos hablado. Son reguladas por la GnRH hipotalámica, que son del núcleo arcuato y preóptico. El receptor de la GnRH es proclive a la desensibilización con exposiciones prolongadas de GnRH. Es ese principio que se utiliza en el tratamiento de la pubertad precoz, el tratamiento del cáncer de testículo y algunos casos de cáncer de mama, en las cuales quiero bajar los estrógenos, bajar la testosterona, bajar la progesterona. Las neuronas que producen GnRH son afectadas por multifactores, inhibidores de dopamina, endorfina, melatonina y estimuladores de epinefrina. Es decir, hay varios, ¿no? Pero lo principal que sepan lo principal, lo importante. En la mujer actúa, vamos a hablar de la FSH ahora, la FSH, de la folículo estimulante. En la mujer actúa sobre el folículo ovárico, como se me lo dice, para estimular el crecimiento folicular y sobre las células de la granulosa, estimulando la aromatización de andrógenos tecales hacia estrógenos. La aromatasa que convierte andrógenos a estrógenos. En el varón actúa sobre células de Sertoli, la LH sobre la Leydig, y en el varón la FSH sobre Sertoli. FSH, ¿se acuerdan? FSH, Sertoli. LH, Leydig. Para estimular la formación de estrógenos de los andrógenos y sinergiza con la testosterona en estimulación de la producción de la proteína de unión de andrógenos. ¿Por qué es importante? En fin, la fisiología. Esta proteína unida a los andrógenos dentro de los testículos mantienen elevados los niveles de andrógenos en la vecindad de las células germinales de desarrollo. Es decir, las células germinales de desarrollo requieren alta concentración de testosterona, de andrógenos dentro del testículo. Entonces, ¿cómo mantienen? Acuérdense que es un esteroide que puede fácilmente difundirse por la membrana celular. Entonces, ¿cómo lo mantiene? Uniéndose a una proteína y un andrógeno. Entonces, mantiene una alta concentración de andrógenos dentro del testículo. La TSH, la acción primaria, es regular el crecimiento de la glándula tiroidea, como les dije ayer, y el metabolismo de la glándula tiroidea. O sea, me estimula la producción de hormona tiroidea. La TRH es un péptido de 3 aminoácidos producida por el hipotálamo, siendo su acción primaria la estimulación de TSH, aunque también estimula la reducción de prolactina, pero generalmente cuando se eleva patológicamente, como hemos dicho. La ACTH, su acción primaria, estimula el crecimiento y la producción de esteroides en la corteza adrenal. La corteza adrenal, ustedes recuerdan, tiene 3 partes. Es como un arbolito. La parte de arriba es glomerular, le sigue el fascicular y reticular al final. Actúa predominantemente sobre la zona fascicular y reticular. La angiotensina 2 tiene la misma función sobre la zona glomerulosa. O sea, la glomerulosa, básicamente por angiotensina 2. Se va a acabar el Zoom. ¿Puedes activarme otro? ¿Ya? Sí, doctor, no hay problema. Ya, actívame. Entonces, entonces, porque ahorita se va a cortar. Si se corta, me lo activas. Ya, entonces, sigamos. Ya. Hipófisis anterior. Bueno, entonces, esto es, en teoría lo puede decirlo. Esto que le he hecho es un resumen de Greenspan, que es un libro de endocrinología básico, de que es una revisión muy buena, pero le doy un pequeño resumen para que... Ya pasamos esto. Cuestiones básicas. Vamos a ver estos gráficos en los cuales me representan el ciclo, ¿no? La variación
¿no? De la liberación, por ejemplo de la CTH, en el sueño y se eleva en el despertar, la CTH, ¿no? La somatotropina, que es el sinónimo de la hormona de crecimiento. Es una proteína de 191 aminoácidos similar a la prolactina, ojo, y al lactógeno placentario humano. Mientras la proteína tiene 199 aminoácidos, la HPL, el lactógeno placentario humano, tiene 191 aminoácidos, 92% homología con la GH. Y 161 de estos aminoácidos son idénticos a la GH. Entonces, ¿qué quiere decir ese palabreo? Quiere decir que puede existir una superposición de actividad entre la hormona de crecimiento, el lactógeno placentario humano y la prolactina, ¿no? Hay una superposición de actividad. Es decir, cuando se eleva mucho, por ejemplo, en cuestiones patológicas se eleva mucho una de esas hormonas, puede tener efecto sobre la hormona que tiene similitud. Es decir, exceso de GH puede tener cierto efecto de prolactina. Y el exceso de la transformación humano puede tener efecto parecido a la hormona de crecimiento y la prolactina. Superposición de actividad. ¿No? Bueno, estamos hablando de los receptores. Entonces, la secreción de hormona de crecimiento, al igual a CTH, muestra un pico de secreción temprano en la mañana, justo antes de despertar. Su liberación es estimulada por el sueño profundo, estadio 3 y 4, su secreción es baja durante el día. Por eso, cuando los abuelitas decían, si no duermes te vas a sacar enano, se referían al hecho de que el sueño profundo me estimula la liberación de hormona de crecimiento y por ende la IGF-1 y por ende el crecimiento. Tiene una secreción pulsátil típica. Sus niveles séricos varían mucho, de 0 a 30, con muchos valores que caen de 0 a 3. Por eso, pues debido a esto, es que para diagnosticar déficit de GH no se debe pedir nunca dosajes basales, no tiene valor. Y aunque le parezca mentira, lo piden hasta médicos especialistas, lo siguen pidiendo basales sin carecer de un valor diagnóstico. Para valores elevados, sí, porque si me sale un valor muy elevado, bueno, me ayuda, pero si me sale un valor bajo, no me quiere decir que hay un déficit de GH. Entonces se utiliza otro tipo de recursos, pruebas de estimulación. Hay una regla en endocrino. Cuando yo sospecho de un déficit de una hormona, de una hipofunción, puedo hacer pruebas de estimulación. Entonces, estimulo y si no se eleva, hay déficit. Y si sospecho una hiperfunción, hago pruebas de inhibición. Generalmente los tumores no respetan las estimulaciones fisiológicas normales o las inhibiciones fisiológicas normales. Entonces no me va a hacer caso a la inhibición. Más que la medición de GH, en todo tanto, se prefiere medir el factor de crecimiento similar a la insulina, lo que decimos la IGF-1. Así como para determinar la reserva pancreática de insulina, prefiero pedir el péptido C, que es la insulina. Igual acá, prefiero pedir el IGF-1 que la hormona de crecimiento. ¿Debido a qué? Debido a que su secreción es regulada por la hormona de crecimiento y su vida media circulante es más larga, que amortigua los cambios pulsátiles y diurnos de la secreción de GH. Estimulado esto es teoría pura. Ahora, ejemplo. Un día común y corriente en las cuales tiene sus 3 comidas al día y la noche no come. Entonces, ¿qué sucede? En una persona que normalmente come 3 veces al día, que tiene su hormona de crecimiento es baja, porque recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante. Entonces, cuando uno come, se mantiene baja. ¿Y por qué se eleva en la noche? Bueno, si en la noche sí es que no comes en la madrugada, porque si comes en la madrugada no se produce el pico. Entonces, en la madrugada, ¿por qué? Porque es el único periodo, el ayuno fisiológico que tenemos en la noche. Ahora, si no hacemos ayuno, como hacen algunas personas con el cuento de bajar de peso, dejan de comer, la alteración se altera. En un día de ayuno se eleva, porque es hiperglicemiante. Porque cuando hacen ayuno, el cuerpo sigue consumiendo glucosa. Y si no lo saca de lo que comemos, se consume el músculo. Se consume el glucógeno hepático, se consume rápido. El hígado comienza a producir glucosa a partir de precursores tipo del músculo, es decir, el músculo se degrada, los aminoácidos alanina y glutamina van al hígado y riñón y se produce glucosa. Es decir, cuando uno baja de peso
por dejar de comer, baja de peso de músculo, no de grasa. Una vez que se consumió todo el músculo que pueda, recién actúa sobre la grasa. Acá lo que también especificaba, no es tan simple como decir el IGF-1 es el efector AGH, ¿no? Es IGF-1 más su propiedad transportadora, que es el IGFP3 y el ALS. Pero bueno, en todo caso, las acciones de la hormona de crecimiento sobre el cartílago de crecimiento es a través de la IGF-1. Pero su efecto sobre la hiperglicemia es directo por la GH. Ya hablamos con la hipófisis anterior, ahora hablemos de la hipófisis posterior. Recordamos que la hipófisis posterior no produce hormonas, sino las almacena. Entonces, las hormonas de la hipófisis posterior son la DH y las oxitocinas. Son sintetizados en el hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular, y secretadas hacia la hipófisis posterior para almacenarse. La hormona tiurética, que se produce en el núcleo supraóptico, actúa incrementando la permeabilidad del agua a nivel de la nefrona distal, por lo cual disminuye la expulsión de agua libre, es decir, ahorra agua, antidiurética. La acción principal de la oxitocina, núcleo paraventricular, es estimulación de la contracción mioepitelial celular como parte del reflejo de eyección de la leche. La DH, la acción primaria, como decimos, incrementa la permeabilidad del agua en la nefrona distal. Su acción vasoconstrictora es la base de su otro nombre, vasopresina. Es decir, tiene dos funciones principales la DH, antidiuresis y vasoconstrictor. Por eso se llama antidiurética o vasopresina, o arginina vasopresina. Otras acciones estimulan la contracción celular renal mesangial, estimulación de la secreción de ACTH y posiblemente influencia en la conducta, aprendizaje y memoria. Mecanismo de acción. Existen múltiples tipos de receptores para la DH. Las acciones primarias son mediadas a través de los receptores beta 1A, B1A y B2. La B1A media las acciones vasoconstrictoras de la ADH y actúa a través de proteínas GQ y AMP cíclico. La B1A media las acciones vasoconstrictoras. B1A las vasoconstrictoras. Y la B2 son precisamente receptores renales, actúan a través de proteínas GQ, inositol, y son responsables del transporte de agua. B1A es el responsable de la acción vasoconstrictora y el receptor B2 es la antidiurética. La B1A vasoconstrictora y B2 antidiurética. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que nosotros filtramos gran cantidad de agua. Por eso en diabetes insípidas severas, pues la persona puede estar orinando 10 a 15 litros por día, continuamente. Y si no se trata, se mueren rápidamente, porque al perder gran cantidad de agua, ¿qué sucede? Se acumula sodio en el vascular, genera hipernatremia, similar a lo que pasa en los pacientes que se pierden en el mar y se le ocurre tomar agua de mar, mucha sal. Ya sabemos que eso produce alteraciones sensoriales. Ya, se va a terminar ahorita el Zoom. Nos damos un break de 10 minutitos y continuamos. ¿Ya, delegada, me escuchó? ¿Aló? Sí, doctor, le escucho, no hay problema. 10 minutos y continuamos. ¿Ya? Ya, doctor. 10 minutos y continuamos. ¿Ya? Listo, doctor, gracias. Ya.